No, profe, no le estamos escuchando. Solemos tener, ¿sí? Básicamente nosotros lo que vamos a ver es un poco de electricidad y electrónica, bueno, desde sus orígenes. En principio nosotros arrancamos con el modelo atómico, ¿sí? Que surge con la idea del átomo de Bohr, más conocido, ¿sí? Es un modelo donde está como, están viendo, ¿no? Ahí la pantalla del modelo atómico, sí. Sí, sí. Bien, donde básicamente ustedes tienen una estructura, ¿sí? Orbital, donde en las orbitales se encuentran los electrones, y en el núcleo tenemos los protones y los neutrones, ¿sí? Protones con cargas positivas, electrones con negativas, y neutrones con carga neutra. Estas tres serían las partículas subatómicas. ¿Estamos? Bien, bueno, dentro digamos, del elemento así átomo, ¿sí? Tenemos la unión de los átomos que forman las moléculas, la unión de moléculas que forman compuestos, los compuestos que forman compuestos más complejos, células, y así, ¿sí? Se va como complejizando, ¿sí? Los sistemas vivos. Bien, dentro de los materiales nosotros tenemos materiales conductores y aislantes, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que un material sea conductor? Bueno, lo que hace que un material sea conductor es la flexibilidad que tiene el electrón para moverse en el último orbital, ¿sí? Es lo que se llama el electrón de valencia. ¿Por qué el cobre es uno de los mejores conductores? Bueno, porque el cobre tiene la capacidad de su estructura orbital, si ustedes agarran la tabla periódica, de moverse
libremente. No así sucede, ¿sí?, con los elementos aislantes, donde el electrón de los orbitales le cuesta desprenderse. Como la corriente, ¿sí?, medida en amperes, es la intensidad, o sea, es el flujo de electrones a través de un cable conductor, si no hay flujo de electrones o cuesta más, no va a haber conducción. Por eso se dice que es aislante. Las definiciones son: conductores, en los materiales conductores, metales, los electrones ubicados en la última órbita están flojamente unidos al núcleo, flojamente unidos al núcleo, esto es importantísimo, y se mueven libremente. Digamos, eso es lo que te hace conductor. Estos electrones libres permiten que la carga eléctrica sea transportada por medio de estos, ¿sí? Cualquier cosa, yo voy a ir medio rapidito, pero cualquier cosa ustedes me dicen, profe, ¿podemos frenarnos acá? Aislantes. Los electrones de valencia están fuertemente unidos al núcleo, ¿sí? En los aislantes, por ejemplo, el carbono, bueno, todos los que están, ustedes agarren la tabla periódica, si no se acuerdan mucho de química, van a ver que ustedes tienen los elementos ordenados, porque sí, no, están ordenados por su electronegatividad, por la capacidad que tienen de compartir electrones o de ceder, ¿sí? Depende de las uniones, ahí van a tener que repasar un poco, tenemos uniones covalentes, uniones covalentes son las que se comparten electrones, uniones las que se ceden electrones, por ejemplo el cloruro de sodio, que es una sal, ¿sí?, tiene una combinación perfecta, el cloro con el sodio. El cloro tiene un electrón para tomar y el sodio tiene uno de más para ceder. Entonces, esa estructura que es la sal, ¿sí?, es una estructura, digamos, perfecta, por decirlo de alguna manera. Bien, aislante. Los electrones de valencia están fuertemente unidos al núcleo y no se mueven libremente, por ende no pueden conducir la corriente eléctrica. Aislantes, maderas, goma, bueno, todo lo que ustedes conocen como elementos aislantes. ¿Sí? Bien, bueno, nos vamos a lo que es la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, dijimos, para que haya corriente tiene que haber un flujo, para que haya un flujo tiene que haber una fuente, ¿sí? La corriente eléctrica no es ni más ni menos que el desplazamiento de las cargas por un canal conductor, ¿sí? El material conductor conocido, ¿sí? El más conocido es el cobre, hay otros. Bien. Bueno, aparece el término Coulomb, ¿sí? Esto lo van a ver mucho en la primer física o en la segunda que ustedes tienen, ¿sí? Que es la ley de Coulomb, que es cómo uno puede calcular la fuerza, o sea, la intensidad con que se atraen o se repelen cargas. Estamos hablando a nivel muy pequeño, ¿sí? Y estamos hablando de alrededor de los mili, nano, o sea, por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 9, por 10 a la menos 12. Bien, el Coulomb, ¿sí? Digamos, un Coulomb equivale a 6,2 por 10 a la 18 electrones. Ustedes dicen, pues son un montón es muy grande el número, sí, bueno, pero electrones son partículas subatómicas. Entonces, ¿cómo vamos a medir la intensidad de corriente? En amperes, ¿sí? Es la cantidad de coulombs por unidad de segundo. Bueno, ¿la corriente tiene un sentido? Sí, cuando ustedes hagan circuitos eléctricos, o sea, cuando hagan los esquemas, cuando tengan los problemas, o bien cuando en la práctica se hagan circuitos, ¿sí? Si el potencial, o sea, la fuente de potencial, ¿qué puede ser? Una pila, un banco de baterías, una FEM, o sea, una fuerza electromotriz, la red que viene a tu casa y que tiene 220. Sí, ¿cómo se dibuja el sentido de la corriente? Bueno, si va del lugar de mayor tensión a menos tensión, ¿sí? Es, digamos, el primer caso, ¿no? Donde VA, suponete, el voltaje A es 220 y el voltaje B es 20. Entonces, el sentido de la corriente va a ir hacia el lado que tiene mayor potencial, mayor voltaje. Y si no, al revés. Bueno, tipos de corriente. Tenemos la corriente continua, ¿sí? La corriente continua que no varía independientemente del tiempo, es decir, el segundo pasa, tengo 5 amperes, tengo 5 amperes, no hay variación. Las cargas eléctricas fluyen siempre en el mismo sentido. Hay un documental de Nikola Tesla es el creador de la corriente alterna, ni más ni menos que eso, ¿no? Nosotros vivimos bajo la corriente alterna, ¿por qué? Porque la corriente alterna vino a instaurar velocidad
O sea, si nosotros, imagínense si nosotros estuviésemos alimentados por bancos de batería, ¿no? Todo lo que usamos. Bueno, tardaría más en llegar la corriente. Hay un comentario que está muy bueno, que es La vida de él, que se los recomiendo para que vean, donde se muestra que Tomás Alva Edison le roba un montón de ideas, y era una mente, digamos, que tenía, digamos, así como Einstein, son como vislumbrados, ¿no? En cuando vienen a instaurar teorías nuevas, teorías que cambian, digamos, el comportamiento de la tecnología y de los avances. Y bueno, yo después lo voy a buscar ese documental, me acuerdo que en algún momento lo vi en History Channel, pero no sé por qué, medio que no lo volví a encontrar, pero si lo encuentro después les voy a mandar el link. Bien, después tenemos la corriente alterna. La corriente alterna es la que a nosotros nos llega. ¿Sí? Está alterna, ¿por qué? Porque es una sinusoidal, o sea, es una onda, ¿sí? De la misma intensidad que sube y que baja todo el tiempo, y eso hace que, lo que les decía recién, que esa variación, digamos, llegue mejor en menos tiempo, ¿sí? Son ciclos, ¿m? Y cambian de sentido periódicamente. O sea, en un ciclo es, digamos, sube, baja, esto se toma como un ciclo. Tenés una corriente máxima, una corriente mínima, que es la misma, pero en sentido opuesto. Bien, bueno, la fuerza impulsora, es decir, para que nosotros tengamos corriente tiene que haber una fuerza impulsora. Si no hay una fuerza impulsora, no tenemos corriente, ¿sí? Si no hay diferencia de potencial, es decir, si yo no tengo de un punto a otro una diferencia, o sea, si yo tengo de un punto 220 y de otro 220, digamos, la diferencia de potencial es 0. Entonces, siempre tiene que haber una diferencia de potencial para que exista un flujo de corriente. Bien, esta fuerza, ¿qué puede ser? Como les decía, el voltaje, la tensión, la fuerza electromotriz, un banco de baterías, una pila, una red, un generador, un motor, ¿sí? Cualquiera de ellas a mí me van a generar la fuerza, o sea, el voltaje, ¿para qué? Para que se lancen los electrones y fluyan por el canal conductor. Bien, después nosotros tenemos la resistencia. Si tenemos un circuito eléctrico, tenemos una pila, una resistencia, que el ejemplo más común para mostrar es la lamparita, ¿sí? Y, bueno, un botón on-off. Entonces, si nosotros estuviésemos en el taller de ingeniería, agarraríamos una pila, una lamparita, conectamos un botoncito y vemos cómo el circuito fluye. La resistencia es algo que se opone a la corriente, ¿sí? Se opone con el fin de oponerse porque quiere, no, se opone con el fin de, por ejemplo, en la lamparita, bueno, ustedes pueden ver, ¿sí? Que se prende la luz. Después tenemos, bueno, el signo de la resistencia es el ohm, ¿sí? El famoso ohm, y se mide en ohms. O sea, si nosotros tenemos un circuito eléctrico, decimos, bueno, una corriente circula por un circuito con 3 amperes y un voltaje de 220 volts, ¿sí? Nosotros por una ley que se llama la ley de Ohm podemos calcular la resistencia. Y se mide en ohms. Después tenemos otro término, que no es lo mismo que la resistencia, aunque suene parecido, es la resistividad. La resistividad es, como dice acá, es una propiedad específica de la materia que califica su resistencia eléctrica, ¿sí? La resistividad, que es esta R, que no es la de resistencia, es igual a ρ, que es una propiedad densidad del material, por la longitud, ¿sí? del material que nosotros tengamos y por el área que pasen los electrones. Igual esto es para que lo sepan, resistividad como a modo de conocimiento informativo, ¿sí? No es parte de la materia, sino que es informativo. Resistencia sí, porque bueno, es algo que en circuitos es bastante común. Bueno, acá tenemos una tabla donde nosotros vemos las propiedades de cada uno de los materiales. Esto es para que ustedes vean que cada propiedad, por su naturaleza, tiene ciertas características, ¿sí? Bueno, a diferentes temperaturas, si la resistividad aumenta o disminuye, bueno, son características. Bien, vamos a la ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley que relaciona la corriente que pasa por un circuito. Este es un cable de cobre, supongamos, tenemos una resistencia que es la lamparita, una corriente y un voltaje. Entonces, la ley de Ohm, ¿qué me dice? La intensidad de la corriente eléctrica que circula por un dispositivo es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. ¿Sí? La intensidad de la corriente eléctrica que circula por un dispositivo es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo.
¿Qué es inversamente proporcional? Inversamente proporcional significa que si yo tengo una corriente, que es igual a una tensión dividido una resistencia, si la resistencia es inversamente proporcional a la corriente, ¿qué significa? Que si aumenta la resistencia, ¿qué pasa con la corriente? Disminuye. Disminuye. ¿Sí? Eso es lo que significa que sea inversamente proporcional. ¿Sí? Cualquier cosa me van diciendo. Bueno, esta es una fórmula que, si ustedes tachan con el dedo la variable que falta, o sea, la que quieren calcular, perdón, les da esta es como el despeje de la ecuación, ¿no es cierto? Dice, bueno, quiero calcular voltajes y por R. Quiero calcular I es B sobre R, quiero calcular R es B sobre I. La que tapan, ¿sí? La que está en redondel es una regla mnemotécnica en algún punto. Vale, mnemotécnica no, es visual. Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos la potencia eléctrica. ¿Qué es la potencia eléctrica? Bueno, ni más ni menos que la energía absorbida o entregada. Es decir, nosotros compramos heladeras, tostadoras, licuadoras, televisor, aire acondicionado, teléfonos celulares, zapatillas, ok. Todo eso tiene un consumo, ¿sí? La instalación de tu casa o donde vivas te va a dar o no te va a dar, según. Si vos hiciste una instalación y después le metiste 300.000 aparatos, y bueno, en algún momento te va a saltar porque el sistema no lo soporta. Si todo el mundo pone el aire acondicionado en el mismo momento para una instalación de una cuadra que no da, y bueno, sí, la luz se va a cortar. Entonces, ¿la potencia por qué es importante? Bueno, porque a mí me da una noción de lo que estoy consumiendo. ¿Para qué me sirve? Y para muchas cosas, ¿sí? En principio para hacer instalaciones. ¿Cuál es la unidad más conocida en el sistema internacional? El watt o el HP, ¿sí? Que el HP aproximadamente, este signo es aproximadamente, un HP es 746 watts. En la jerga, por lo general, hablamos de HP, pero también en watts, si ustedes miran la factura de la luz y demás, creo que está en watts. Bueno, ¿y qué es la potencia en definitiva? Simplemente la potencia es el voltaje por la corriente. Si nosotros despejamos por ley de Ohm a que es igual el voltaje y la corriente, podemos poner la fórmula de potencia en función de B, de I o de R, ¿sí? Cualquiera de las tres es lo mismo porque es un juego de fórmulas con la ley de Ohm, ¿sí? ¿Estamos con esto? Sí. Bien. ¿Quién quiere leer el efecto Joule? Yo leo. Efecto Joule. Al circular una corriente eléctrica a través de un conductor, el movimiento de los electrones dentro del mismo produce choques con los átomos del conductor, lo que hace que parte de la energía cinética de los electrones se convierta en calor, con un consiguiente aumento de la temperatura del conductor. A este fenómeno se lo conoce como el efecto Joule. Ley de Joule. El calor que desarrolla una corriente eléctrica al pasar por un conductor es directamente proporcional a la resistencia, al cuadrado de la intensidad de la corriente y el tiempo que dura la corriente. Bien. ¿Se entiende el concepto de efecto Joule? Sí. Bien. Bueno, esto es para que le saquen fotos y que ustedes resuelvan. Si tienen alguna duda, me dicen, che, profe, no entendí. Simplemente por ley de Ohm tienen un circuito donde les da el voltaje, la corriente, y tienen que calcular alguna de esas. Saquen una foto y lo hacen. Es muy sencillo. Tienen una fórmula con 3 variables y le falta una. Es para que se pongan, digamos, en tema. ¿Sí? Bien, saquen foto a esto, también es para que hagan el problema. El primero es con la fórmula de potencia. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bueno, acá tenemos, ya arrancamos con definición del circuito eléctrico, ¿sí? ¿Y qué es un circuito eléctrico? Bueno, un circuito eléctrico es un conjunto de conductores recorridos por una corriente eléctrica, posee aparatos productores y consumidores de energía,
circuito. Para que exista una corriente eléctrica debe existir un camino completo. ¿Qué significa un camino completo? Un camino cerrado. Si el circuito no cierra, bueno, no puede haber una circulación de algún tipo. En este caso, como estamos con electricidad, va a ser de corriente, ¿sí? Si estuviésemos hablando, perdón, de algo hidroeléctrico, tendría que ser el agua. Siempre se usa como una analogía con el circuito hidráulico, el eléctrico, donde se reemplaza la carga eléctrica por la corriente. Perdón, la carga eléctrica por el agua, por el fluido. Bien, tenemos, como les decía, un generador, puede ser una pila, un generador, o sea, propiamente dicho un generador, después no es parte de la materia ver qué es un generador, pero bueno, para que tengan en cuenta el generador lo que hace, ustedes, la corriente donde se genera en una represa hidroeléctrica. Lo que hace, por ejemplo, nosotros tenemos corrientes de río fuerte, ¿sí? En Mendoza hay una represa que toma la fuerza del río, el río Mendoza, toman las álabes de las turbinas, toman esa fuerza, y eso es un trabajo mecánico. Ese trabajo mecánico lo toma el generador, y el generador tiene la capacidad de tomar el trabajo mecánico de la turbina y convertirlo en eléctrico. No sé si ustedes se acuerdan, hace 2 años se cortó la luz en toda Argentina. No sé si recuerdan, hubo un día o 2. Sí, el día de padre puede ser. Puede ser. ¿Qué había Creo pasado ahí? Un día, ¿Cómo? no me acuerdo que era una fecha así especial. Sí, puede creo ser. Probablemente creo que se había cortado también en parte de Uruguay, si mal no recuerdo. Claro. Bueno, ¿qué sucedió ahí? Un generador dejó de funcionar. Era un generador, bueno, importante, ¿no? Que tomaba, hay una red cualquiera, hay una página donde se ven todas las conexiones eléctricas o sea, cómo proviene la electricidad, cómo se distribuye de las distintas represas. Entonces, bueno, ese generador que se ve que trabajaba para todo el país, y acá como dice el compañero también para Paraguay, no me acordaba, bueno, había fallado. Entonces, bueno, pasó eso. Bueno, el generador toma el trabajo de la turbina y lo convierte en electricidad. Obviamente estamos hablando de más de 500 kilovolts, o sea, acá llega a 220. Pero bueno, va pasando por estaciones transformadoras. Los transformadores lo que hacen es elevar o reducir la tensión, y ahí va llegando a las subestaciones. Las subestaciones llegan a las redes que ustedes tengan. En el caso de La Plata es EDELAP, en el caso de, creo que donde están ustedes es EDESUR, supongo, y después, bueno, tenés diferentes, hay algunos que son cooperativas, bueno. Volviendo, tenemos el generador, tenemos el receptor o bombilla o resistencia, los cables, y maniobra o interruptor es el que vos le das on-off o la tecla de ustedes que prenden y apagan. A la derecha tenemos un circuito un poquito más complejo, por decirlo de alguna manera, donde tenemos un flujo de corriente, ¿sí? La corriente que pasa por acá, después se divide en estos nodos, I2 e I3 va a ser la suma de I1, y después están las resistencias. Digamos, para que ustedes conozcan y vean. Tenemos circuitos en serie y en paralelo. El circuito en serie, ¿sí? Es un circuito donde las resistencias están en serie, es decir, que las resistencias se suman, y en paralelo, las resistencias están en paralelos, pero no se suman. O sea, hay una R equivalente que se resuelve de diferente manera. Para nosotros poder hacer estos cálculos, que igual en la práctica no están, ahora chequeamos bien, pero los sacaron para esta modalidad, antes sí tenían que resolver, ahora lo vemos igual. Tenemos la ley de Kirchhoff, ¿sí? Donde nos dice que la primera ley es en todo nodo, ¿sí? La suma de las corrientes es igual a 0, ¿sí? Y la segunda ley de Kirchhoff, en toda malla eléctrica, la suma de las tensiones es igual a 0. Después nosotros lo vamos a ver bien con ejemplos. Bueno, después, además de los resistores, tenemos capacitores. Los capacitores son esos, si ustedes en algún momento desarmaron algo, o tuvieron alguna placa, o se les rompió algo, y lo tienen ahí arriba de la mesa, van a ver estos cositos, o resistencias, que estos cositos son capacitores.
Los capacitores tienen la capacidad de almacenar la energía en la forma de un campo eléctrico. Y la unidad es el faradio, porque quien lo descubrió es Michael Faraday, creo que era Michael, no me acuerdo. Bueno, en la práctica se utilizan sus unidades, fíjense, 10 a la menos 6, 10 a la menos 9, 10 a la menos 12. Por ahí a alguno le suena alguna de estas figuras, y el símbolo más conocido son estos tres dibujitos. Bueno, no es parte de la materia, pero es para que ustedes vean. En un circuito, en vez de ya poner únicamente la resistencia, también podemos poner un capacitor, ya son 2 rayitas, y bueno, tiene una forma de potencial de cómo carga y descarga. ¿Sí? Esto lo van a ver más en física 2. Tenemos la resistencia, el capacitor y la inductancia. Bueno, así como el capacitor tiene la capacidad de absorber, de almacenar de campo eléctrico, bueno, inductancia es campo magnético. La inductancia es la propiedad de almacenar energía en la forma de un campo magnético. Una bobina o un inductor es un elemento que reacciona contra los cambios en la corriente eléctrica. ¿Sí? O sea, el campo magnético aparece cuando hay un acelere del campo eléctrico. Su unidad en el sistema internacional es en Henry. Bien. Campos. Vamos a los campos. Se dice de que existe un campo asociado a una magnitud física en una región del espacio. Si se puede asignar un valor de dicha magnitud para todos los puntos de dicha región en cada instante. O sea, un campo, nosotros tenemos el campo eléctrico y el campo magnético, ¿sí? Los dos coexisten todo el tiempo. El campo eléctrico por ahí es más fácil de entender porque el campo eléctrico aparece cuando hay influjo de electrones, y el campo magnético aparece cuando hay un acelere del campo eléctrico. Vivimos rodeados de campos no visibles en algún punto, y bueno, fíjense que en el Triángulo de las Bermudas, vieron, no sé si saben, pero bueno, es una zona donde desaparecen cosas. Bueno, lo que se había llegado a estudiar es que en esa parte, está cerca de Bahamas, lo que sucedía es que había un campo magnético muy fuerte, ¿sí?, asociado a la Tierra, que absorbía eso. ¿Sí? No sé si alguna vez escucharon hablar del Triángulo de las Bermudas. Sí, profe. Muchos barcos dicen que, o sea, las brújulas se desmagnetizan ahí. Claro, sí, sucede un fenómeno, porque la brújula, digamos, lo que te muestra es el sur de la Tierra, o sea, la Tierra es un campo magnético muy fuerte, ¿no es cierto? Tenemos un núcleo, una masa incandescente, o sea, si nosotros nos vamos a la geomorfología de la Tierra, vivimos bajo tiene un campo muy fuerte. La Tierra y todo, el universo, los planetas, todos tienen todo, digamos, influye en todo. Por eso hay teorías de universos paralelos, bueno, por eso hay muchas teorías de muchas cosas interesantes, ¿no? Interesantes para aquel que le interesa este tema. Bien. El campo eléctrico. Vamos a definir un poquito para que a ustedes les quede más claro. La presencia de carga eléctrica en una región del espacio modifica las características de dicho espacio dando lugar a un campo eléctrico. La presencia de carga eléctrica en una región del espacio modifica las características de dicho espacio dando lugar a un campo eléctrico. Entonces, un campo eléctrico es una región del espacio cuyas propiedades han sido modificadas por la presencia de una carga eléctrica, de tal modo que al introducir en dicho campo eléctrico una nueva carga eléctrica, éste experimentará una fuerza. El campo eléctrico es generado por la diferencia de potencial, o sea, si no hay diferencia de potencial, no hay campo eléctrico, no hay flujo de corriente. A mayor FEM, mayor campo eléctrico. Lo que ustedes ven abajo, ¿sí?, son líneas de campo eléctrico, no de campo magnético. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos dos cargas positivas, ¿qué sucede con las líneas de campo eléctrico? ¿Qué ven ahí? ¿Cómo, profe? Disculpe. ¿Qué sucede con las líneas? Exacto. Repelen. ¿Sí?
La primera ley, digamos, la ley de Coulomb, que ustedes la van a ver en física, es cargas iguales se repelen, ¿sí? Cargas opuestas se atraen. Las líneas de campo, como ustedes ven acá, si son iguales, o sea, acá puede haber dos negativas también, se repelen, y si son, ¿cómo se dice? Opuestas, las líneas de campos se empiezan a hacer concéntricas. ¿Lo llegan a ver esto? Sí, sí. Sí. Chicos, si hay algo que no entienden de esto, me dicen, ¿eh? Campo magnético. ¿Quién quiere leer? Lo leo. Dale. El campo magnético. La presencia de un imán o de un conductor que transporta corriente eléctrica en una región del espacio modifica las características de dicho espacio, dando lugar a un campo magnético. Un campo magnético es una región del espacio cuyas propiedades han sido modificadas por la presencia de un imán o una corriente eléctrica, de tal modo que al introducir en dicho campo magnético un nuevo imán o un nuevo conductor transportando corriente eléctrica, estos experimentan una fuerza. Bien. Ay, perdón. ¿Se entiende esto? Si yo les pregunto entonces, ¿cuándo existe un campo magnético? ¿Qué me dirían? ¿Qué les parece? Cuando hay un conductor que está transportando corriente, ¿Qué entienden de lo que leen ahí? Digan cualquier cosa, no importa, pero opinen algo. ¿Qué les parece? Chicas, Camila, Florencia. No sé, profe, la Que verdad que es don- complicado. Sí. Puede ser Profe, que cuando A lo un que yo conductor se la- entiendo, Sí, dígame. Bueno, a lo que yo entiendo es que cuando hay un campo magnético y se le atraviesa, por ejemplo, un imán, el campo magnético se modifica. exacto. Esa es una. ¿Y la otra cuál es? ¿Qué dice la segunda? que cuando hay una corriente eléctrica, sí o sí, el espacio que está a su alrededor genera un campo magnético. Bueno, sí, es alterado, sí. O sea, nosotros podemos tener un campo eléctrico, pero si no está siendo alterado, alterado quiere decir que tiene una que puede ser acelerado. Digamos, si está constante el campo eléctrico, no hay campo magnético. Ahora, si hay alguna alteración de algún tipo, en el campo eléctrico aparece el campo magnético, ¿sí? Por cualquiera de estas dos surge el campo magnético, ¿sí? La presencia de un imán o de un conductor que transporta corriente eléctrica en una región del espacio modifica las características de dicho espacio. O sea, algo cambia ya. O sea, algo se genera necesariamente. Ahí aparece el campo magnético, ¿sí? Es difícil porque es un tema abstracto, chicos, no lo pueden ver. O sea, sí, se puede ver con láminas de hierro y con imanes, pero es difícil de entender el concepto de campo magnético, ¿sí? Pero más o menos, si les queda un poquito esto que les estoy diciendo, es un avance, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, sí. Bien, continuamos. Bueno, el campo electromagnético. El campo electromagnético en física, según bibliografía, se nomencla con la letra B larga, el campo eléctrico con la letra E. Entre ellos, este es un eje X y Z, ¿sí? Es un eje 3D. Para imaginarse eso, miren un rincón de su casa y se van a dar cuenta que estamos en 3D por ahora, o sea, hay hasta
millones de dimensiones, no, pero muchas dimensiones más que nosotros no vemos y que existen, no las vemos porque tenemos una mente limitada, donde el uso del cerebro es poco, entonces hay cosas que nosotros no entendemos y creemos que porque no las vemos no existen. Bueno, sí, existen y hay más, lo que pasa es que no tenemos la capacidad biológica de entenderlo. Biológica y de otro tipo. Bueno, este gráfico que ustedes ven acá, ¿sí? Es un eje de coordenadas, X, Z, aparece Z, como 3D, y tenemos el campo eléctrico, ¿sí? Y el campo magnético. Entre ellos son perpendiculares, ¿sí? Y fluyen entre los dos todo el tiempo. ¿Quiénes fueron los que sentaron las bases del electromagnetismo? Ørsted, Faraday, Lenz, Ampère y Maxwell, ¿sí? Un campo eléctrico variable genera un campo magnético variable. Este campo magnético variable genera a su vez un campo eléctrico variable. Este nuevo campo eléctrico variable vuelve a generar otro campo magnético variable y el fenómeno se repite indefinidamente. Este fenómeno se mueve en el vacío a la velocidad de la luz. Bueno, vamos a ver un concepto que es frecuencia, ¿sí? Ya lo deben conocer. Uno suele decir, bueno, ¿qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia de cosas? Bueno, es una magnitud que mide el número de repeticiones, ¿sí? De algo, por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico, ¿sí? Algo que se repite. La frecuencia se mide en hertz, ¿sí? Un hertz es aquel suceso o fenómeno repetido una vez por segundo. Perdón. Cuando ustedes vean el video de este tema, ¿sí? Que está muy bueno, que les va a sacar muchas dudas. Vieron que los videos están buenos, por lo general, los han visto. Y clarifican lo que uno no puede visualizar, ya sea virtualmente, bueno, presencialmente. Así que, nada, tómense un tiempito para verlo porque está bueno. También se llama ciclo por segundo, ¿sí? También la frecuencia se puede llamar CPS o ciclo por segundo. Bueno, ¿qué características tiene, no? Una onda. Tenemos el periodo, es el tiempo entre repeticiones, frecuencia, las veces por segundo que se repite, y la longitud de onda es la distancia recorrida de la longitud de onda. Bien, después tenemos el famoso espectro electromagnético. Fíjense, acá nosotros lo que tenemos es frecuencias, acá abajo, desde más bajitas, 10 a la 6, hasta 10 a la 20, ¿sí? ¿Por qué los rayos ultravioletas y demás son nocivos? Bueno, porque estamos hablando de frecuencias altas. Frecuencias altas significan que tienen la capacidad de romper, por ejemplo, con capas, piel, tierra, lo que sea. Entonces, tierra me refiero a planeta, cuando ya la capa de ozono empieza a ser más débil por la frecuencia, por la radiación, perdón. O sea, radiación es igual a alta frecuencia. Bueno, ahí empieza a aparecer el concepto de cuidarse del sol, el tema del cáncer de piel, bueno, porque son frecuencias altas. Cuando hablamos de rayos ultravioletas, fíjense chicos, que estamos a partir de, o sea, pasamos el infrarrojo de 10 a la 15 para la derecha, ¿no es cierto? ¿Me van siguiendo con el gráfico? Después tenemos para el lado izquierdo, tenemos frecuencias más bajas. A su vez, altas frecuencias, si nosotros vamos para el gráfico de arriba, tenemos longitud de onda, ¿sí? Longitud de onda, y son inversas. A mayor frecuencia, ¿sí? Menor longitud de onda. O sea, la longitud de onda es más corta. Fíjense que es como si entraran más números de ciclo, o sea, más sinusoidales en menos tiempo. Por eso la longitud de onda es más corta. Longitudes de onda largas, o sea, 10 a la 3, o sea, 1000, son, por ejemplo, las antenas de radio. ¿Sí? Vieron que era AM, FM, frecuencia modulada, bueno, las longitudes de onda, como las torres de radio, teléfonos móviles, son longitudes de onda más largas, más cortas. ¿Sí? Está bueno para que visualicen este gráfico como para esta figura, ¿sí?
Bien. Después tenemos, esto no lo vamos a ver, que es bastante complejo. El transformador. Bueno, ¿el transformador para qué es? Bueno, para que nosotros nos llegue 220, ¿sí? Si estamos viniendo de una represa que tiene 5.000 o 50.000 kilovatios, va por diferentes estaciones transformadoras. Cuando ustedes van en la ruta y ven los cables de media tensión, que son cables un poco más gruesos que los cables que están en la cuadra de la casa de ustedes, esos cables vienen transportando tensión, media tensión. Alta no, alta está en las represas. Después, a medida que va bajando, es media. No sé si alguna vez observaron las rutas a los costados. Sí, sí, profe. Sí. Bien, esa es media tensión, sigue siendo alta, o sea, ustedes no pueden conectarse a, no sé, 500 volts o más desde la casa porque no lo resiste el cableado que ustedes tienen, porque los aparatos son para 220 en Argentina, por ejemplo. 220, 230, varía un poquitito. Entonces aparece el transformador. El transformador lo que tiene es un conjunto de espiras, tenemos estas celestitas, o violeta, no sé, tiene un número de espiras, NP, y un voltaje de entrada, ¿sí? Un voltaje que, por ejemplo, si nosotros venimos con 5.000 volts, bueno, tenemos cierta cantidad de espiras, y queremos un voltaje de 220 volts, tenemos que calcular por una fórmula muy sencilla qué número de espiras le tenemos que poner para tener 220. Eso es un transformador, digamos, brutamente explicado, o sea, brutamente no, crudamente explicado. Después, bueno, tenemos como la estructura, ¿no? Propiamente del transformador, con el bobinado primario, el bobinado secundario, la corriente de entrada, la corriente de salida. Como hay un bobinado y hay una corriente que pasa, hay un flujo magnético, ¿sí? Pero básicamente el concepto de transformador es ese. Existe transformador elevador y transformador reductor. Elevador me eleva la tensión, reductor me reduce la tensión, ¿sí? ¿Se entiende este concepto de transformador? Sí, sí, profe. Sí, perfecto. Bien. Bueno, no, esto no. Vamos a lo que sigue. Aguárdenme un cachitingui. Introducción a la clase. Componentes. Profe, Sí. no, justo estaba en la imagen, la que estaba recién, la anterior que puso. Esos tubos están en... ¿Cómo me habían preguntado algo? Ah, hola, profe, yo, Matías. Sí. Que le decía que justo puso una imagen en la cual aparecían unos tubos que se encuentran en los televisores antiguos, que proyectaban imágenes. Sí. Justo pasó ahí la imagen rápido y lo vi, por eso. Ah, sí. Y sí. Todo va transmutándose. Ya para los Claro. pibes jóvenes ver un televisor de los de antes.
Ya no existe. No, ya no existe. Eso antes provocaba muchos incendios. Sí. Esperen que les estoy armando, les estoy ordenando porque tenemos que ver 3 archivos más y quiero ver en qué orden los voy. Vamos a ver vamos con componentes electrónicos, ¿sí? O sea, lo que vimos hasta ahora es introducción a que, bueno, existe una corriente, existe un campo magnético, un campo eléctrico, cosas que ustedes después van a tener que buscar más en qué sentido. Bueno, si quieren entender más del tema, y hay que buscar cosas que los ayuden a comprender, ¿no? Porque la ficha que les cae es personal. O sea, cuando yo entendí el campo eléctrico, el campo magnético, creo que no hace mucho, digamos, no durante la carrera universitaria. Así que imagínense, cuesta entender el concepto. Bueno, vamos a ir a componentes eléctricos, o componentes electrónicos, como les quieran llamar. Díganme si ahí están viendo el PowerPoint. Sí. Sí, se ve bien. Bien. Bueno, como les nombré anteriormente, o sea, el PowerPoint anterior lo que fue una introducción. ¿Una introducción a qué? A decirles, bueno, chicos, existe un circuito eléctrico, existen componentes, o sea, si ustedes desarman una placa de video van a ver 200.000 cositas conectadas y bueno, recontra complejas, la verdad. O sea, como que uno a veces no valora o no sé, o no le da importancia, pero bueno, hay un trabajo ahí electrónico, ¿no? Bueno, entre las componentes que están se encuentran los resistores, o comúnmente conocidas como resistencias. Perdón. La resistencia más conocida, ¿sí? Es esta que les estoy señalando acá, que tiene colores. Y los colores significan algo, ¿sí? Significan, bueno, una medida de resistencia. Ahora lo vamos a ver. Internamente, bueno, tiene los colores de banda o banda de color, ¿sí? Tiene mezcla de partículas de carbono, ¿sí? Y, bueno, esta parte de acá no sé bien de qué materiales debería buscar, es bastante específico. Después voy a preguntar y a lo sumo de la próxima clase se los digo, pero básicamente tienen un carbón, metal y alambre, ¿sí? Tenemos resistencias variables son como los dimmers, ¿sí? O sea que van variando, son un poquito más complejas, y, o sea, varían porque por ahí ustedes necesitan una variación. Por ejemplo, el dimmer es la luz esa que ustedes van variando, vieron que que van como girando, y tienen más a menos luz, más a menos luz. Bueno, lo que tiene es un resistor variable. Lo que hace es, mientras ustedes van girando, bueno, va aumentando la corriente o disminuyendo. Si la resistencia va bajando, la corriente va aumentando. ¿Sí? ¿Se entiende este concepto? Sí, Sí, sí. profe. Bueno, ¿qué significan los colorcitos de la banda? Los colorcitos de la banda lo que significan es la cantidad de ohms que tiene la resistencia. ¿Para qué me va a servir eso? Porque si yo tengo 220 volts, ¿no? Y quiero pasar una corriente de 3 amperes, bueno, por la ley de Ohm, que ustedes dan el cálculo, como los ejercicios que les mostré en el PowerPoint anterior, van a decir, bueno, entonces me conviene una resistencia de tanto, o de un rango tanto. Entonces ustedes van a buscar y van a decir, bueno, mira, a mí me conviene una resistencia de 100 ohms. Bueno, entonces vos vas a la casa de tías y decís, mira, dame una resistencia de 100 ohms, o te fijas y decís la del colorcito rojo. Valores comerciales de la resistencia, bueno, si es por 1, 1 ohm, si es por 10, 10 ohm, si es por 100, 100, 1000, y así van cambiando. Bueno, vamos a ir ahora a las resistencias en serie, como les había mostrado antes. Si nosotros tenemos un voltaje de 220 volts, acá, supónganse, ¿no? Una resistencia de 1 ohm, una resistencia de 1 ohm, una resistencia de 3 ohm. Vamos a hacer todas las resistencias iguales. Todas tienen un ohm. ¿Cuál va a ser la resistencia total? 3 ohms. 3 ohms. Entonces, la corriente por ley de Ohm va a ser igual al voltaje dividido la resistencia. Eso me va a dar qué corriente va a circular por acá. ¿Se entiende? Sí.
Después cuando busquen ejemplos resueltos, lo van a ver con números, pero digo, desde la teoría es, si nosotros tenemos resistencias en serie, o sea, una al lado de la otra, una acá, bueno, la resistencia total del circuito es la suma de las resistencias, o sea, no es que calculan una sola. ¿Sí? Por eso acá les dice, la R total es R1 más R2 más Rn, ¿sí? Bien, ahora vamos a resistencia en paralelo. En resistencia en paralelo la cosa cambia, ¿por qué? Bueno, las resistencias ya no están más en serie, están en paralelos, pero hay nodos intermediarios, es decir, la caída de tensión es siempre la misma. Acá tengo 220, entre este punto y este punto tengo 220 porque no hay nada en el medio. Entre este y este tengo 220 y entre este y este tengo 220. Pero ahora la R, como no está uno al lado de la suma de R, sino que la R total, ¿sí? Por una cuestión matemática, que no es necesario que sepamos, la demostración es, la R total va a ser igual a 1 sobre la suma de todas las resistencias, pero invertidas. O sea, R total va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Esto es porque tenemos 3 resistencias, si tenemos 2, va a ser hasta acá la fórmula, ¿sí? Va a ser 1 sobre R1 más 1 sobre R2, y eso lo dan vuelta significa hacer la inversa, 1 sobre eso. Bueno, eso es cuando tenemos circuitos en paralelo, y después lo que nosotros tenemos son resistores especiales. Esto es muy técnico ya, simplemente está a modo de informativo, o sea, es más por ahí para los chicos que vayan a elegir electricidad o electromecánica, ¿sí? Bueno, son resistores especiales que existen. Bueno, capacitores, lo que habíamos nombrado en el PowerPoint anterior, ¿sí? Capacitores o condensadores se construyen con 2 láminas conductoras separadas por un aislador dieléctrico, y son estos cositos que ven acá. Y seguramente si desarman algo lo van a ver. Profe, el mismo tester lo tiene. Sí, están en todos lados. Los capacitores son casi, digamos, tan importantes como los resistores. Lo que pasa es que los resistores son como más conocidos o más fáciles de entender, porque siempre se le asocia a una lamparita y demás. Pero bueno, los capacitores están en casi todo también. Le hago Después una tenemos consulta. identificación. Sí. Los arrancadores que están en los tubos de luz, ¿en dónde entraría eso? ¿Los arrancadores te referís al motor de arranque? Claro, En el motor. En el motor, o sea, el motor es algo re complejo igual. En el motor. O sea, está en el funcionamiento, dentro de la electrónica, por decirlo de alguna manera, del motor. Depende si es un motor eléctrico o un motor mecánico, no sé. Porque ahí ya entran otras variables, tenés el ciclo de arranque, que depende de un tiempo. Bueno, ahí entraría el capacitor. No sé si hay inductor también. Bueno, es bastante complejo el tema, no sé. Habría que ver, habría que analizar. O sea, motores, imagínate que es una materia aparte. Habría que ver, porque tenés también el rotor, el estator, o sea, tenés un montón tenés campos magnéticos que se generan, o sea, no es tan, digamos, no es algo sencillo. Hay un abanico de cosas. Y sí, eso se ve en máquinas eléctricas, o sea, hay una materia que habla de eso, básicamente. Listo, gracias, profe. No, de nada. Después hay un libro, si te interesa el tema, Sam Jurjo es el autor, ahí te explica todo, con dibujos re claros. Ahora te pongo por chat, o para el que le interese. Esperame un cachito que Listo. voy al chat. Gracias, profe. Sam Jurjo, ¿sí? Habla todo lo que es estator. Estator y rotor son partes de un motor, ¿eh? Estator y rotor. Ahí está. Bien. Bueno, estos son los capacitores. Y después tenemos identificación de los capacitores, así como nosotros teníamos la identificación de los resistores, pero todo tiene identificación, ¿sí? Nada más que acá estamos con faradios, no estamos con ohms.
La ley también es la misma, corre igual, pero bueno, esto lo van a ver en física del magnetismo. Y después tenemos los inductores, ¿sí? Recuerden que el inductor, al igual que el capacitor, el resistor, también es, digamos, un elemento del circuito, nada más que acá aparece más el flujo magnético, recuerden que la medida del Henry, ¿sí? Y son espiras. Las espiras que ustedes ven ahí, si ustedes hacen pasar una espira por un campo eléctrico, ya aparece el campo magnético. ¿Sí? Las que ven ahí. Bueno, también tenemos identificación de inductores. Esto, digamos, es a modo informativo, no es que se les vaya a tomar, bueno, cómo calculan un inductor o cómo elijo un inductor, ¿sí? Porque, como siempre les decimos, la idea de la materia es que ustedes tengan un gran pantallazo para ver si les gusta todo lo que ven en la materia, para ver si alguno tiene más afinidad con algún tema y por ahí deciden, no, profe, yo la verdad me empecé con una ingeniería y me cambio por otra. Es muy común eso, chicos, es muy común que durante los primeros 2 años digan, no, pará, me importa más este tema que otro, chao, me cambio de ingeniería. Como las matemáticas y la física son las mismas, o sea, suele pasar eso, por eso está pensada taller de ingeniería para que ustedes digan, ah, mira, existe esto, existe el otro, bueno, ¿qué me gusta? Si ustedes se dan cuenta, o sea, si miran, se van a dar cuenta que cada práctica tiene un tema distinto. O sea, como que ninguno, si bien hay una correlación, no hay una correlación tan directa. Es para que ustedes vayan viendo con qué se sienten más afín, ¿sí? Bueno, los inductores, igual que los capacitores, igual que los resistores, en los circuitos eléctricos funcionan igual. O sea, en la fórmula, si están en serie, es la suma de las inductancias, si están en paralela, es 1 sobre la suma de 1 sobre cada uno de los inductores. Bueno, acá les puse imágenes de transformadores típicos, o sea, si ustedes ahora cuando salgan en algún momento, van a mirar y van a ver, ah, mira, eso es el transformador, el de abajo es uno más sencillo, ese lo hicieron los chicos porque uno de los trabajos finales, digamos, es hacer algo eléctrico. Y la fórmula es voltaje primario sobre voltaje secundario es igual a corriente secundaria sobre corriente primaria, y es igual a número de espiras primarias sobre número de espiras secundarias. Bueno, tenemos construcción de los transformadores. Profe, ¿qué como trabajo final hay que hacer algo eléctrico? No sé virtual qué van a pedir, pero les comentaba que presencialmente se hacía algo eléctrico y los chicos han presentado trabajos muy, muy buenos. La verdad que han hecho circuitos de barrios, o sea, han hecho maquetas, ¿vieron? Maquetas Sí. con casas y conectadas entre ellas. Después han hecho transformadores, han hecho un curso, el último curso, ¿no?, que tuve antes de la pandemia, hizo estéreos, o sea, caseros, amplificadores hicieron, amplificadores Sí. de sonido. No, Sí, unas yo cosas algo vi de eso geniales. cuando cursé historia de la tecnología e ingeniería, que la cursábamos Sí. ahí en las aulas de ahí del instituto, y vi todas esas Sí, cosas. exacto. Sí, hay cosas muy copadas. Nunca le sacamos foto a los trabajos, somos un desastre, pero siempre decimos, vamos a sacar para mostrarle a los chicos que vienen. Bueno, después tenemos tipos de transformadores, como les decía, los más conocidos son los elevadores y los reductores, ¿sí? Bueno, nada, los otros están para nombrarlos, pero es muy técnico esto, ya es para más específico. Bueno, después aparecen los diodos, que los diodos lo que hacen es llevar la corriente para un lado y no para el otro. ¿Por qué? Porque en un circuito a veces queremos que vaya para un lado y no para el otro, o sea, no que vaya y que venga. Bueno, esto ya es más técnico, pero existe. La simbología, ¿ven? Esto significa que va para un lado, pero no va para el otro. Después tenés diferentes diodos que tienen diferentes funciones. Esto es, digamos, para armar un circuito. Esas son las partes, o sea, los dispositivos, si ustedes tienen que ir a comprar alguna casa de electricidad.
O sea, si alguno Profe. por ahí mete mano y tiene ganas de armar algo, digamos, puede hacerlo. Tiene que ir a comprar los componentes, tener una soldadora de estaño. Una soldadora de estaño es un tipo una lapicera. Puede tranquilamente en su casa empezar a jugar con esto, si le interesa. Si no es un embole. Ese profe que se encuentra ahí arriba en la foto, en el segundo a la derecha, el grandote que tiene unos conectores, que es cuadrado, Sí, se encuentra en, ¿cómo se llama esto? En los generadores a explosión, en el bobinaje. sí, seguramente, sí. Sí, está en casi todo, o sea, estos elementos están en casi todos los circuitos, chicos, porque son funcionamientos compuestos, o sea, un capacitor funciona con el diodo, porque el capacitor tiene que almacenar, descargar, mandarle la señal, o sea, digamos, la complejidad de las cosas que usamos es muy alta y todo tiene tiempo, o sea, está todo pensado para que pueda funcionar de determinada manera, con cierto ciclo, ¿no? Ahora cuando veamos elementos de protección de instalaciones eléctricas, vamos a ver que todo funciona en términos de milisegundos o mucho menos. Bueno, esto, transistor no vamos a ver, está puesto, pero no es parte, tan solo es una imagen, también es otro elemento, otro dispositivo. Bueno, las famosas pilas y baterías, que nosotros las que más conocemos es la AA, la AAA, y después tenemos ya un poquito más banco de baterías y demás, 1,5 volts, 4,5 volts, 9, 6, 3, estas que son las redonditas que prestan en las balanzas. Bueno, esta es la más conocida, la AA, la AAA. Bueno, acá es un poco de historia, es como se hizo la pila. Sí, la pila es una reacción química. Discos de zinc, filtro humedecido y discos de cobre generan una corriente electrolítica. Esa corriente electrolítica tiene un sentido y eso es lo que está dentro de la pila. Del polo negativo al polo positivo. Por eso la pila tiene el menos y el más. Pilas y baterías. Bueno, digamos, esta imagen está buena para que vean todo lo que tiene la pila. Lo que pasa que, bueno, el tema de la pila es un problema porque no se sabe dónde tirar. Como no se tarda mucho en biodegradarse, es un temita. Fíjense que tiene pasta de cloruro de amonio, o sea, estamos hablando de amonio, ¿sí? El amonio, bueno, les tiene que sonar por el amoníaco y, bueno, no es algo, digamos, es nocivo. Después tenemos una capa selladora, una cámara de aire, una mezcla de carbono y dióxido de magnesio, una varilla de carbono, ¿sí? Zinc, separador, bueno, el electrodo positivo y el electrodo negativo, pero fíjense cómo la cantidad de cosas, ¿no? Uno apenas ve la pila nada más y en realidad por dentro tiene un montón de cosas. ¿Sí? Por eso también cuando se sulfatan, vieron que se sulfata es cuando se corroen, que empiezan a estar todas, justo tengo en la mano una pila que se me sulfató. ¿Vieron cuando se sulfatan las pilas que tienen, se dice se sulfata cuando se corroen todas? Sí, Sí. profe. Lo mismo pasa en las Bueno. baterías de los vehículos. Claro, y sí, porque la corrosión, digamos, es parte del proceso metalúrgico, por decirlo de alguna manera, donde el material se empieza a oxidar porque se oxida porque empieza a intercambiar con el oxígeno y con las partículas del medio, digamos, la corrosión es eso. Bien. Bueno, después tenemos las famosas pilas recargables, ¿sí? Que tienen un colector, es lo rojito, que no tiene la otra. Fíjense, la pila alcalina, esto de esta acá. La pila común no la tiene, se descarga y ya está. Dale, no hay problema, Florencia.
Bueno, después tenemos los instrumentos de medición, ¿sí? Multímetro, capacímetro o inductímetro. El multímetro se llama multi porque puede medir tensión, corriente, resistencia, algunos miden temperatura, bueno, todo lo que ven acá, ¿ves? Acá dice voltaje, voltaje continuo, este de acá. Voltaje de alterna, que es la ondita. Corriente, o sea, ampere. Y creo que nada más mide. El capacímetro o el multímetro mide capacitancia e inductancia. Este lo usamos. Capacitímetro, no sé si tenemos. Después tenemos la pinza amperométrica, ¿sí? Que es parecida al multímetro, nada más que tiene forma de pinza, para medir tensión, sin tocar, por supuesto, o corriente. Después tenemos el osciloscopio, que mide señales, y el frecuencímetro, que mide frecuencias. Eso no tenemos en la cátedra, pero nosotros sí. Generador de funciones, como todas son funciones, digamos, antes de pasar a la electrónica está lo que es la función. La función es, bueno, fórmulas y fórmulas. Es re complejo el tema. Bueno, y ahora nos vamos a ir a... vamos a hacer un mini recreíto, chicos, nos tomamos 10 minutitos y vamos a ver todo lo que es instalación eléctrica, ¿sí? Bueno, Bueno, profe. Nos Bueno, conectamos en 10. Ahí lo pongo en el chat. O se Bueno. quedan conectados, no importa. Bueno, profe.